Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy se nos dan los 10 mandamientos en este libro del Éxodo. Tenemos las dos versiones, una en el Éxodo y esta es estos 10 mandamientos de Moisés, que no son nuestros 10 mandamientos. Nuestros 10 mandamientos son los 10 mandamientos explicados por Cristo, pasados por Cristo. Estos son los 10 mandamientos de la antigua alianza, que tienen mucho que ver, pero que nosotros los tenemos purificados y profundizados por el mismo Cristo en el Evangelio, especialmente, aunque no solo en el Sermón de la Montaña. Y además pasan por la encarnación de Cristo. Así, por ejemplo, cuando se habla de no te harás ni imágenes, ni nada de estas cosas, en el Nuevo Testamento sabemos muy bien que Dios se hace imagen, Dios se hace hombre. Y en el momento en que Dios se hace hombre y tenemos la imagen de Dios en Cristo, a partir de ese momento Dios entra en la humanidad de una forma espléndida y de esa forma realmente tenemos imagen y queda abolido esta prohibición de imágenes siempre que lo entendamos de forma correcta. Las imágenes en la Iglesia no son adoración, que es lo que prohibiría en el fondo sino que son de devoción, o sea, nos recuerdan. De la misma forma que un hijo que tiene una fotografía de su madre, aunque diga en palabras, esta es mi madre, sabe muy bien que la fotografía no es su madre. La fotografía le recuerda a su madre. La que sale en la fotografía es su madre, pero esa imagen no es su madre, es solo una imagen. Pues de esta misma forma, los cristianos, las imágenes nos recuerdan. La imagen de la Virgen nos recuerda a la Virgen, pero sabemos muy bien que no es la Virgen. Un Cristo crucificado nos recuerda a Cristo en la cruz, pero sabemos que ese no es Cristo en la cruz, sino que es una imagen de Cristo en la cruz. Por eso el cristiano no adora ninguna imagen, contrariamente a lo que muchos creen y muchos quieren hacer creer, que los católicos adoramos imágenes, y no es así, sino que las veneramos de la misma forma que un hijo venera una imagen de su madre, una fotografía o lo que sea, pero que no es, sabe muy bien que no es su madre, que es un recuerdo de su madre o de quien sea. En ese sentido, los cristianos podemos tener imágenes que nos recuerdan y nos ayudan en la oración, pero sabiendo que cada imagen lo que hace es remandarnos al auténtico, a Cristo, a la Virgen, a los santos, para que ellos intercedan por nosotros. Así podríamos ir viendo punto por punto, pero sería muy largo y sería más una catequesis que una homilía. Mientras que el Evangelio de hoy se nos habla del mismo Jesús que nos explica esta parábola del sembrador. Y cuando la explica Jesús, pues no hace falta hacer muchas más explicaciones. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Dice Jesús,
Esto significa lo sembrado al borde del camino. O sea que no entra para nada, resbala totalmente. ¿Cuánta gente la palabra de Dios le ha resbalado siempre? Es gente que está al borde del camino, que no le puede entrar la palabra de Dios, resbala totalmente. Y esto existe y Jesús nos lo dice. Y va muy bien que nos diga estas cosas, para no pensar que si no podemos hablar con la gente porque le resbalan las cosas sea culpa nuestra. No. Hay gente que es así, que realmente está inmunizada contra la palabra de Dios y pasa totalmente, no quiere ni oír hablar. Y eso no es culpa del apóstol, del evangelizador, sino es la persona cerrada totalmente a la palabra de Dios. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Y aquí vemos buena parte de nuestro pueblo, de los que han sido bautizados, que sí, tal vez hagan la primera comunión, por un momento crean, pero enseguida vienen sus padres y les dicen: oye, ya has hecho la primera comunión, olvídate de la fe. Viene la primera persecución que la hacen los mismos padres. No hace falta que vayas a misa. Hombre, ahora ya eres mayor y has hecho la primera comunión, no hace falta que vuelvas a la iglesia. Ya te hemos hecho los regalos. Y aquella fe que empezaba en aquellos niños, los padres la destrozan y escandalizan a sus hijos, haciéndoles perder la poca fe que ya tenían. Y en eso realmente son muy responsables. Recordemos aquello que Jesús explica otras veces: aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le pongan al cuello la rueda de molino y lo tiren al mar. Como diciendo, es gravísimo el escándalo a los pequeños. Y muchos padres son los primeros escandalizadores de sus hijos. Por eso la responsabilidad que tienen es muy grande, y más cuando ellos se niegan a todo y todo lo hacen solo por apariencias, por quedar bien, por hacer regalos, para que mi niño no sea diferente de los demás. Y dice: lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y queda estéril. Y aquí hemos de ir con mucho cuidado, porque podemos estar muchos de los que estamos en la iglesia, empezando por papa, obispos, curas y los fieles. Somos aquellos que hemos escuchado la palabra, que creemos. Pero cuidado, los afanes del mundo, los deseos de riqueza, las cosas de cada día nos pueden ir apagando esta fe, de tal forma que aparentemente seamos cristianos, pero no demos ningún fruto. ¿Y los frutos cuáles son? Pues son los frutos de la caridad, los frutos de la fe, los frutos de las buenas obras, las obras de misericordia. Si realmente no hay nada en nosotros, si no hay ningún fruto, que no nos esté pasando esto, que nos digamos cristianos, pero a la hora de la verdad, en la hora de los frutos, no demos nada, seamos estériles. Y de esta forma tampoco estamos en la voluntad de Dios, que lo que quiere es que demos fruto y lo demos con abundancia.